Aprende todo lo de demanda en este video que no tiene nada de desperdicio. Para comenzar en el estudio de los mercados, analizamos siempre primero los compradores. La curva de demanda, por lo tanto, es cómo se relaciona el precio con la cantidad demandada y tiene que ver con los compradores. Recordá, la demanda está asociada a los compradores. Entonces, la curva de demanda, es cómo se relaciona el precio y las cantidades demandadas. La Q es de cantidad. P de precio, Q de cantidad demandada. Vamos a hacer una distinción entre las cantidades demandadas y la curva de demanda. Las cantidades demandadas de un producto es la cantidad de ese bien que están dispuestos a adquirir los compradores. Atentos, porque esto puede ser una pregunta de un examen. La cantidad demandada de un producto es la cantidad de ese bien que están dispuestos a adquirir los compradores. En cambio, cuando hablamos de la curva de demanda, es cómo se relaciona el precio con las cantidades demandadas. Hay muchos factores que determinan las cantidades demandadas. Y para no hacerte lío, te los vamos a presentar en un ratito, pero hay uno que es determinante fundamental de por qué se demandan esos bienes y servicios. Es como dijimos y lo vemos acá, y es el precio. Supongamos que vamos a trabajar como ejemplo con las naranjas. Vamos a ver a lo largo del tema de la demanda, vamos a hablar de las naranjas. Por ejemplo. O sea, las frutas. Supongamos un precio de referencia. Supongamos que las naranjas tienen un valor de $1, $1, una unidad monetaria, no importa, por kilogramo. Voy a borrar la parte de arriba para que no te confundas con la curva de demanda. Ya lo pasamos. Naranjas. Las naranjas, el precio de referencia es que el kilo vale $1, $1, como te estábamos diciendo. Si el precio de las naranjas aumenta, o sea, podemos decir que aumenta el precio a 10, ¿qué va a ocurrir? Pensalo, si las naranjas valen $1 y aumentan a 10, ¿qué va a ocurrir? ¿La gente va a comprar más naranjas o va a comprar menos naranjas? Bueno, lo más probable es que las personas elijan cualquier otra fruta para consumir, o hacer el jugo o licuados. Aunque es válido que algunas personas seguirán consumiéndola porque la necesitan, porque quieren, porque les gusta, por el motivo que sea. Aunque aumente de 1 a 10, habrá gente que la va a seguir consumiendo, pero también habrá otra gente que elijan otro tipo de fruta. Por lo tanto, cuando aumenta el precio, generalmente va a disminuir las cantidades demandadas de naranja. Fíjense esto, aumenta el precio, disminuye las cantidades demandadas. Vamos por el otro lado. Supongamos que ahora las naranjas de este precio de referencia, que habitualmente valen $1, ahora cae el precio drásticamente a 10 centavos. O sea, a este peso o a este dólar, 0,1. Acá multiplicó por 10 y acá se dividió por 10, es la décima parte de lo que vale. Muchas personas que no consumían naranjas, ahora a este precio, evidentemente querrán consumir. Y aquellas que ya lo hacían a un precio de $1 posiblemente quieran consumir más. Por lo tanto, cuando se disminuyó el precio de las naranjas, aumentó las cantidades demandadas de naranjas. Acá vamos encontrando una relación entre el precio y la cantidad demandada. Y es tan generalizada, tan generalizada, que los economistas le ponemos el nombre de ley. Esta es la ley fundamental de la demanda. Ley fundamental de la demanda. También lo pueden ver así en la escuela. Les digan, ¿cuál es la ley fundamental de la demanda? ¿Qué dice? La ley fundamental de la demanda dice que cuando aumenta el precio de X, disminuye las cantidades demandadas de X. O sea, cuando aumenta el precio de las naranjas, disminuye las cantidades demandadas de naranja, y cuando disminuye el precio de X o el precio de las naranjas, se incrementan las cantidades demandadas
de ese bien X o en este caso de naranja. Siempre, siempre, siempre que todos estos factores que determinan la demanda, como te dije anteriormente que había otros factores, permanezcan constantes. O sea, que solamente se compre en base al precio. Cuando el resto de los factores permanece constante, cuando aumenta el precio, disminuye las cantidades demandadas y cuando disminuye el precio, aumenta las cantidades demandadas. Con el tema de estos factores permanecen constantes, lo vamos a ver en un ratito, atentos. Avanzamos. Voy a hacer una tabla de demanda. Recordá esto, ahora estábamos hablando de naranja y te voy a poner la tabla, te voy a poner la ley fundamental de la demanda por acá arriba, que nos dice que cuando aumenta el precio disminuye la cantidad y cuando disminuye el precio aumenta las cantidades demandadas. Esto nos dice la ley fundamental de la demanda. Bueno, voy a hacer una tabla. La siguiente tabla representa cuántos kilogramos de naranja compra, supongamos, Javier por mes según el precio. Recordad que esto es según el precio, pero vos pensás que cuando consuma alguien, o vos cuando consumís, supongamos que vos, el que lo estás mirando, consumís naranja, no solamente compras de acuerdo al precio, vas a comprar de acuerdo al gusto, de acuerdo si tenés dinero, de acuerdo al precio de otros bienes. Bueno, me estoy adelantando mucho. Entonces vamos a hablar de Javier, vamos a meter a este tal Javier. ¿Cuánto consume de Javier de naranjas? Según el precio, las cantidades demandadas de Javier, vamos a poner precio, cantidad demandada. Naranja, J Javier, significa. Cuando el precio es de 0, Javier demanda 11 naranjas. Fíjese que cuando, supongamos fuese gratis, Javier va a demandar 11 naranjas. O sea, no le importa demandar 25, por más que sea gratis. Por el motivo que sea. Por él está recansado o porque le pueda hacer mal. Por X motivo. O tiene más ingresos para hacer comprar otros, adquirir otros productos. Cuando el precio es de 2, Javier demanda 9. Cuando el precio es de 4, Javier demanda 5. Cuando el precio es de 6, Javier demanda 7, perdón, 4. Cuando el precio es de 6, Javier demanda 5. Cuando el precio es de 8, Javier demanda 3. Cuando el precio es de 10, Javier demanda 1. Y ahí frenamos la tablita. Entonces acá tenemos la tabla de demanda, fíjese, a medida que aumenta el precio, las cantidades se van reduciendo. De vuelta, por más que sea gratis acá arriba, perdón, Javier no va a consumir infinitas naranjas. Esta tabla representa una tabla de demanda típica. Recuerden que este caso es como todos los demás, cuando todo lo demás es constante, o sea, disminuye el precio, pero seguimos teniendo el mismo gusto, los mismos ingresos, en los mismos precios de los otros bienes, que ya estamos avanzados, ya te estás dando cuenta que vos solamente demandás, no solamente por el precio, sino también por otros determinantes. Y bueno, vamos a poder graficarlo. Vamos a graficar precio en este eje, en el eje vertical, y en el eje horizontal las cantidades demandadas. Cuando el precio es de 10, demanda 1, y cuando el precio es de 0, demanda 11. Y acá tenemos la demanda de naranjas por Javier. Este punto va a ser, al siguiente punto va a ser pasar de esta demanda individual de Javier a pasar a una demanda de mercado. Otro tema que te pueden tomar en el examen. Supongamos que cómo se suman las demandas, porque las demandas generalmente nos interesan las demandas de mercado, no las demandas individuales. Lo que vamos a hacer es sumar, a Javier le vamos a sumar otra persona más. Supongamos que a la demanda de naranja de Javier se le agrega la de Fernando. Vamos a agregar acá cantidad demandada de Fernando, sería repetir lo mismo. Cuando el precio, decimos que cuando el precio es de 0, Fernando no, ya demanda 15. Fernando demanda más naranjas que Javier cuando el precio es muy económico. Cuando el precio es de 2, demanda 12. Cuando el precio es de 4, demanda 9. Cuando el precio es de 6, demanda 6. Cuando el 9, 6, 3 y 0. La demanda de Fernando es que cuando el precio es de 10,
Fíjese que cuando el precio era de 10, si bien Javier demandaba una unidad, Fernando ya no le importa, demanda 0. Vamos a hacerlo con otro gráfico y ya lo vamos. Acá en el precio de 10 es 0 y cuando el precio es 0 demanda 15. Entonces tenemos por un lado la demanda de naranja de Fernando y la demanda de naranja de Javier. Para hacer la demanda de mercado hay que sumar la cantidad de demandadas de naranja de Javier más la de Fernando. ¿Cómo se suma? Se suma directamente al precio 0, ¿cuántas se demanda de mercado? Vamos a poner acá demanda de mercado. Cuando el precio es de 0, 11 más 15 es 26, se demanda 26. 9 más 12, 21, y así sucesivamente. 7 más 9, 16, 11, 6 y 1. Y podemos hacer la tabla de demanda de mercado, que no es ni más ni menos que la suma de estas dos rectas, o estas dos curvas de demanda que nosotros la hicimos lineales para facilitar. Entonces vamos a hacer. La vamos a tomar de acá. Vamos a hacerle con otro color y la vamos a hacer en este mismo gráfico. Espero que se entienda y que no te confundamos más. Entonces, cuando el precio es de 0, se demanda, cuando el precio es de 10, se demanda 1, que está acá. Cuando el precio es, fíjese, estamos acá, cuando el precio es de 10, se demanda 1. Cuando el precio es de 8, se demanda 6. Cuando el precio es, estamos acá, cuando el precio es de 6, se demanda 11. Cuando el precio es de 4, se demanda 16. Cuando el precio es de 2, se demanda 21. Para esto, estamos acá, 16, 21, 26. Acá tenemos la curva de demanda de mercado, que es mayor a la curva que la curva de demanda de naranjas de Javier y la curva de demanda de naranja de Fernando. ¿Por qué? Porque es la suma de ambas curvas de demanda. Es importante decirte que las demandas individuales se suman en forma horizontal para obtener la demanda de mercado. Bien, ahora como nos interesa analizar cómo funciona el mercado, vamos a trabajar casi siempre con demandas de mercado y vamos a dejar las demandas individuales. Ya sabemos que la demanda de mercado es la suma de las demandas individuales. Esta demanda de mercado, la cual representa la manera en que varía las cantidades demandadas total de un bien cuando se modifica el precio de dicho bien. Recordá, vamos a llamar la demanda de mercado, precio, cantidad. La demanda es esto a medida, como dice acá, a medida que aumenta el precio, baja la cantidad demandada y si a medida que aumenta el precio, baja la cantidad demandada y cuando baja el precio, aumenta las cantidades demandadas. Supongamos que estemos en este punto, en este precio, P sub 0, con cantidad sub 0. Si baja el precio a P sub 1, fíjese que bajó el precio a P sub 1, ¿qué pasó con las cantidades? Y la cantidad pasó de Q sub 0 a Q sub 1, las cantidades aumentaron cuando el precio bajó. Esto sucede si todo de vuelta, ese todo permanece constante, que lo vengo insistiendo ya de hace 15 minutos atrás. Ahora vamos a ver cómo se desplaza la curva de demanda. Fíjense que cuando varía el precio, lo único que ocurre es que hay cambios en la curva de demanda. Si baja el precio, aumenta la curva de demanda. Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Si sube el precio, baja la cantidad demandada. Todo a través de la curva. ¿Por qué? Porque relacionamos precios y cantidades. Relacionamos precios y cantidades. Cuando varía, esto es atención, esto es importante, cuando varía otro determinante que no sea el precio, lo que va a ocurrir es que se incremente
o disminuya la curva de demanda. Entonces, pensar que todo es constante, todo eso que decíamos al comienzo del video, que permanecía todo constante, eso que estaba yo de decir, que se lo voy a contar a medida que avance el video, pensar que todo es constante en el tiempo es simplificar demasiado a la demanda, aunque es muy útil para comprender esta ley fundamental de la demanda. Es muy útil comprender esta ley fundamental de la demanda. Supongamos que ocurre algún hecho que varíe la cantidad demandada, pero a un precio fijo. Fíjese que se puede ser que al mismo precio se demande más. ¿Por qué puede ocurrir eso? Automáticamente, si decimos que a un precio fijo se demanda más, lo que va a ocurrir es que se desplace la curva de demanda a una nueva curva de demanda. Demanda 0 le llamamos una nueva curva de demanda, demanda 1. Si seguimos con este ejemplo de las naranjas y supongamos que hay científicos que estén asociados a la medicina, descubren que haya nuevas propiedades saludables, por ejemplo, consumir jugo exprimido de naranja en ayunas. De vuelta, es un ejemplo, esto no es real. Supongamos que científicos descubren que de consumir jugos exprimidos de naranja en ayunas mejora la salud. Uno pensaría que ante semejante descubrimiento se incremente la demanda de naranjas, como estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque habrá gente, no toda, que querrá aprovechar de esos beneficios, de los beneficios de la salud a la hora de consumir naranjas. Entonces, al mismo precio, supongamos P sub 0, ¿qué va a pasar? Se va a consumir más naranjas. De vuelta, hoy te lo nombramos. Atención, no hubo un cambio en la curva. Ahora lo que está ocurriendo es que hubo un desplazamiento de la curva. También podría decirse que ocurra lo contrario, que se desplace hacia la izquierda. Supongamos que hay efectos de la naranja, efectos nocivos, o sea, consumir la naranja. Los científicos descubren que las naranjas hacen mal a la salud. Puede ocurrir que haya desplazamientos hacia el revés, hacia la izquierda. Entonces, en vez de al mismo precio, en vez de consumirse más unidades con un descubrimiento, puede ocurrir que si es algo negativo, al mismo precio se quiera consumir menos cantidades de naranja, o sea, se desplaza hacia la izquierda. Bueno, son ejemplos. Hay muchas variables que pueden hacer desplazar la demanda, tanto incrementarla como reducirla. Las variables más importantes son las siguientes. Entonces ya, antes de hacer esto, te voy a explicar los otros factores determinantes de la demanda. Entonces nosotros demandamos un bien, un servicio, la demanda de X, podemos decir que depende de una función que depende del precio del bien, importante, recuerde la ley fundamental de la demanda, cuando aumenta el precio disminuye la cantidad demandada, cuando disminuye el precio aumenta la cantidad demandada. El precio de ese bien, vamos a llamar la demanda de X, el precio de otros bienes, el precio de Y, el ingreso de la sociedad, los gustos y hay otros determinantes. Vamos a tomar estos nada más. ¿Qué dijimos? Que al comienzo permanecían todos constantes. Fíjese, esta lineita acá arriba significa, le hace que esté constante, que no varía en el corto plazo, que no varía el precio de los otros bienes, que no varía tu ingreso, que no varían tus gustos. O sea, vos vas a demandar de acuerdo al precio. Supongamos que vamos a hablar primero sobre el ingreso. Vamos a hablar sobre el ingreso. Cuando se incrementa el ingreso, lo más probable es que aumente la demanda. Si vos tenés más dinero, lo más probable es que incremente la demanda de naranja. ¿En qué caso? En caso de que el bien sea normal. Ahora lo interesante es que podemos hacer una clasificación entre un bien normal y un bien inferior. ¿Cómo es esta clasificación? Un bien normal, cuando todo se mantiene constante, cuando se incrementa el ingreso, aumenta las cantidades demandadas, aumenta la demanda. Y cuando disminuye el ingreso, disminuye las cantidades demandadas. Ahora, en cambio, un bien va a ser inferior si cuando se incrementa el ingreso, disminuye la cantidad demandadas y cuando disminuye el ingreso, aumentan las cantidades demandadas. Imagínense un pan, una panadería de baja calidad.
Cuando ustedes empiezan por X motivo, están ganando más dinero, van a dejar de comprar ese pan de baja calidad para consumir otro tipo de pan de mejor calidad o cualquier otro bien. Y cuando se disminuye su ingreso, van a empezar a consumir más de ese bien de baja calidad. Por eso decimos, distinguimos bienes de inferiores de bienes normales. Los bienes normales se incrementa su consumo a medida que aumentan los ingresos. Los bienes inferiores, a medida que se incrementa su ingreso, disminuye la demanda de esos bienes. Entonces, cuando se incremente, estamos hablando de bienes normales, cuando se incrementa el ingreso en un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, se va a incrementar. Bien, ya vimos el primer determinante. Ahora vamos a ver otros de los determinantes que no sea el ingreso, que no sea ni el ingreso ni el precio. Puede ser el precio de otros bienes. Acá también distinguimos, vamos a distinguir entre otros bienes. Supongamos que disminuye el precio de las mandarinas. Acá estamos, recordad, esto es demanda de naranjas. Disminuye el precio de las mandarinas u otra fruta. Cuando disminuye el precio de las mandarinas, van a aumentar la demanda de mandarinas. Del mismo modo, si se incrementan las demandas de mandarinas, ¿qué va a pasar con la...? Miren, disminuye el precio de las mandarinas. Aumenta las cantidades de las mandarinas. Nosotros pensamos que son sustitutos las mandarinas de las naranjas. Cuando uno compra más mandarinas, yo supongo, vamos a suponer, que van a disminuir las cantidades demandadas de naranjas. ¿Por qué? Porque los bienes son sustitutos. Entonces podemos distinguir entre bienes sustitutos y los bienes complementarios. Un bien va a ser complementario, vamos a pasarlo para este lado, bien complementario, cuando se disminuye el precio de ese bien y aumenta las cantidades de demanda de un bien X. A ver, precio bien complementario con respecto a las naranjas se me está complicando. Generalmente el típico ejemplo que doy siempre en clase es masa de prepisa y queso. Cuando se incrementa muchísimo el queso, o sea que uno demande menos queso, es muy probable que se disminuya la demanda de prepisa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son bienes que se consumen juntos. En cambio, los bienes sustitutos se puede consumir uno en lugar del otro. Ahora, entonces, cuando hay bienes complementarios o cuando hay bienes sustitutos, se disminuye el precio del bien de ese sustituto, ¿qué va a ocurrir? Que se desplace la demanda hacia la izquierda. Cuando el bien es complementario, disminuye el precio del bien complementario, por lo tanto, va a aumentar las cantidades demandadas de este bien. Y por último, vamos al tercero, con los gustos. Lo vamos a llevar acá arriba. Este es más simple. Con los gustos, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando aumentan los gustos, o sea, si me aumentan los gustos de consumir naranja, ¿qué va a ocurrir? Y cuando aumenta el gusto, va a aumentar las cantidades de demanda de naranjas. Pasamos de acá hacia la derecha, se va a desplazar hacia la derecha. Por otro lado, si se llega a disminuir los gustos, la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Los economistas estudiamos los cambios de los gustos, pero no la explicación de por qué cambian los gustos, de por qué se puede persuadir, de por qué a las personas les gusta, o tal bien, más que nada porque viene por fuerzas históricas o psicológicas. Bueno, estos son los tres más importantes determinantes que podemos ver, además del precio. A nombrar puede estar también las expectativas, el número de cantidad de compradores, pero bueno, a modo de resumen, la función de la demanda está acá, depende del precio, la función de demanda de X depende del precio de X, va a depender del precio de los demás bienes, que van a actuar en forma diferente si son sustitutos o complementarios, de los ingresos, va a actuar en forma diferente si este bien que estamos comprando es un bien normal o un bien inferior, o de los gustos. Cuando aumenta el precio del bien en cuestión, hay un cambio en la curva. Cuando aumenta el precio del bien o disminuye el precio del bien, hay un cambio
por encima de la curva. Ahora, si cambia cualquiera de los otros factores, hay un desplazamiento de la curva. Esperamos haberte ayudado con el video. Me quedó un video de 25 minutos. Nos vemos la próxima.